Les recordamos, amigos, que nuestra línea de contacto vía electrónica es ojoconlavista@hotmail.com y además estamos en las redes sociales de Facebook, YouTube y Twitter en la cuenta de Ojo con la Vista. Nuestro invitado del día, para aquellos amigos que recién sintonizan, es el doctor Eddie Perestén, jefe de enseñanza de CEDIMAT, director del Centro Nacional de Investigaciones Materno-Infantil y epidemiólogo. Doctor Pérez, una pregunta que salta siempre a la luz es sobre las enfermedades oportunistas que caracterizan esta enfermedad. ¿Cómo es el manejo y qué es lo que más afecta a estos pacientes? Sí, sobre la enfermedad oportunista, eso es lo que realmente te lleva al progreso de lo que es la infección VIH-Sida. Eso es lo que hablábamos ahorita. Recuérdate que una cosa es el paciente que está infectado, que lo que la gente llamaba antes el portador sano, que nunca hemos querido llamarlo de esa manera, o sea, un portador del VIH. Y entonces pasa la enfermedad cuando vienen precisamente estas enfermedades oportunistas, que se llaman oportunistas porque aprovechan que el sistema inmune está muy por debajo. Estamos hablando de unos CD4, que son los marcadores que son los que se activan. Para esto se va a activar los CD8. Y esos CD8 son los que atacan. Pero si los CD4 no se activan, los CD8 ni se enteran. Y es precisamente lo que aprovecha la toxoplasmosis, la tuberculosis, el mismo sarcoma de Kaposi, ¿entiendes? Son enfermedades oportunistas que aparecen. La tuberculosis sobre todo, que quizá no solamente una de las enfermedades más prevalentes a nivel mundial, sino de las cosas que tenemos que hablar en nuestro país, por la alta prevalencia de tuberculosis que hay. La tuberculosis en nuestro país no es por el VIH. O sea, la tuberculosis tiene otras formas de que se transmite en nuestro país, pero no hay duda de que a nivel mundial la causa más importante que ha hecho que florezca la tuberculosis ha sido el VIH. En cuanto a la sífilis, que se entendía y se hablaba de que paciente masculino o joven que presentara signos de sífilis o pruebas positivas de sífilis, inmediatamente había que descartar HIV. ¿Sigue manteniéndose estos criterios o esto ha evolucionado de manera diferente? No, yo pienso que, por ejemplo, la tuberculosis sí es el caso. Si tú llegas con una persona que llega con tuberculosis, hay que hacerle un VIH precisamente por la frecuencia de las dos enfermedades. En la sífilis no tanto. O sea, si tú tienes una persona con sífilis, tú tienes una historia y no estás pensando en VIH, posiblemente tú no le vayas a hacer una prueba de VIH. Ahora bien, la infección de transmisión sexual es un factor asociado a una mejor transmisión sexual del VIH. Y siempre que hay una infección de transmisión sexual, y eso lo hemos visto incluso con la tuberculosis, una persona con tuberculosis que tiene una infección de transmisión sexual, es más probable que sea VIH positiva que VIH negativa. Entonces, cuando ya tú hablas de sífilis, sobre todo ya en embarazadas sobre todo, ahí tú tienes que estar pensando en una prueba de VIH y posiblemente tengas que hacerlo. De hecho, lo que se está haciendo en el país es hacer un programa conjunto. O sea, no solamente VIH, sino prevenir lo que se llama la sífilis congénita. Y se le hacen las dos cosas, o sea, durante el momento que la mujer va a hacerse todas esas pruebas de laboratorio, no solamente se le hace sífilis, sino que se le hace VIH, para tratar de las dos enfermedades trabajarlas conjuntamente. Otra pregunta, doctor, es sobre el comportamiento o curso de esta enfermedad cuando dos pacientes seropositivos, o sea, positivos al HIV, tienen relación sexual. ¿Modifica esto el curso, la evolución, se acelera? ¿Qué puede ocurrir ahí? Muy interesante la pregunta, sumamente interesante. O sea, cuando tú tienes dos personas, por ejemplo, tú puedes tener una pareja y tu otra pareja es positiva. Entonces, usualmente dos personas VIH positivas tienen relaciones sexuales. Ahí puede ocurrir varias cosas. Por ejemplo, tú puedes tener una persona que si tú estás teniendo relaciones sexuales con ella y esa persona es resistente, tiene una cadena resistente de VIH, puede transmitir esa cadena resistente a la otra persona. Entonces ya esta que no era resistente, vamos a suponer que la mujer no fuera resistente, pero el hombre sí, y el hombre le pasa esa cadena resistente, ya los tratamientos que ella estaba tomando no van a tener efecto. Eso es muy importante y por eso se ha dicho que aún tú teniendo medicamentos antirretrovirales debes seguir manteniendo las relaciones sexuales con protección. Ahora bien, existe lo que se llama la pareja discordante también. Una pareja discordante es que una persona puede ser positiva y la otra puede ser negativa. Mucha gente dice, no, pero ¿y cómo va a ser eso? Sí puede existir esa posibilidad
de que la persona no se le transmite el VIH, inmediatamente se conoce de que ella haya, por ejemplo, tenido otro matrimonio y ese matrimonio la haya infectado, pero el hombre no es positivo, sino que es negativo, y el hombre decide, como ha decidido muchas veces, quedarse con esa pareja, tiene que tener relaciones sexuales, pero con prevención, y ella sobre todo, tomar sus medicamentos antirretrovirales para que sus cargas virales estén lo más bajas, de modo tal de que si ocurre alguna dificultad o algún accidente, de que se rompa el preservativo, ella tenga sus cargas virales muy bajas y no pase el virus de inmunodeficiencia humana a su pareja que es negativa. En el área del personal médico de salud, sabemos que siempre ha existido una resistencia a brindarle la atención a los pacientes positivos de HIV. ¿Qué posibilidad puede existir de la transmisión a través de pinchazos con agujas? Eso ha mejorado mucho. Es cierto de que había una resistencia, sobre todo en los primeros años del VIH, en los 90. Todavía sigue existiendo en algunos centros, en algunos lugares del país, pero ha mejorado. O sea, tenemos que decir que ha habido toda una educación, la gente ha comenzado a ver, porque precisamente el miedo era por el pinchazo que se le transmitiera el VIH-Sida, pero es que la transmisión es muy poco efectiva por el pinchazo. Estamos hablando de menos de 1%, o sea, 0.01%. Tú tienes que pincharse 12 veces, te tienes que pinchar para que te pueda ocurrir la infección de VIH. Bueno, mucha gente me decía, cuando estábamos entrenando a la gente, en el 1998-99 en la cesárea, que no le querían hacer la cesárea a las madres positivas porque no querían pincharse. Nosotros le decíamos, no, el riesgo de tú transmitirte eso es 12 veces un pinchazo. Y bueno, pero yo no me quiero sacar la loto, doctor. Y él decía, no, bueno, pero no es que te saque la loto. Aparte de que el riesgo es bajito, tú tienes medicamentos ahora para la prevención, la profilaxis post-exposición. ¿Qué significa eso? Que tú te pinches, inmediatamente te tomas esos medicamentos e inmediatamente la transmisión, no solamente que es baja por el pinchazo, sino que te va a bajar mucho más cuando tú te tomes esos medicamentos. Es la misma cosa que hacemos cuando una persona es violada y no sabemos, ¿tú entiendes? No conocemos al violador, no sabemos si el estatus de VIH positivo, a esa persona se le da tratamiento para VIH, para prevenir, que es la profilaxis post-exposición, igualito como si fuera un cirujano que se pinche, se le da esos medicamentos para prevenir de que si por alguna razón esa persona estaba infectada y le pasó el virus, no haya una carga viral suficiente para que se produzca la enfermedad y entonces es tan baja que no se produce la penetración del VIH y la persona, el cirujano o la mujer que fue violada, no tiene ninguna posibilidad de salir VIH positivo. ¿En qué tiempo hay que suministrar estos medicamentos en estos casos particulares? Rápidamente. Tú tienes que tratar de hacer la profilaxis por exposición lo más pronto posible. Por eso tú tienes que tener los kits a mano. Por eso tú tienes que tener un programa de SIDA que sea lo suficientemente rápido, que por ejemplo una persona diga, bueno, yo me pinché, necesito que me den esto en las primeras 6 horas, por ejemplo, que aparezcan esos medicamentos. Aquí está muy efectivo eso. O sea, aquí el programa tiene la profilaxis post-exposición, o sea, tú tienes clínicas incluso que tienen ya esos kits preparados ahí para poder prevenir en caso de que tú te pinches. Y vuelvo y repito, en caso de que haya una violación, también tú tienes la oportunidad, llamando al programa de VIH-Sida, de que se le den esos medicamentos a la persona que ha tenido el contacto con ese violador. Doctor Pérez, la parte médico-legal, de mantener la información, o sea, para indicarle las pruebas a los pacientes con alguna sospecha, ¿debe de ser manejado esto de una manera específica o se puede indicar indistintamente una prueba para descartar HIV? Eso es bueno que lo hayamos traído a colación. Primero porque existe una ley que penaliza precisamente que tú le hagas una prueba de VIH por una simple cirugía, por ejemplo, y que si sale positivo, tú rebotes a ese paciente. Eso es penalizado por ley, incluso hay dinero que tienes que pagar. Entonces eso no debe hacerse. Cuando tú haces la prueba es porque tú tienes en tu mente y el paciente te da indicaciones de que tú tienes que hacérsela. Por ejemplo, una persona que viene con tuberculosis, una persona que tiene signos y síntomas de eso, o sea, que tiene una candidiasis, que ha perdido peso, entiende que tiene historia de haber recibido transfusiones sanguíneas, de haber estado en la cárcel y viene con síntomas de VIH-Sida, de inmunosupresión, tú tienes que hacerle una prueba. La prueba está indicada en toda persona que tenga signos y síntomas de enfermedad, en una embarazada, independientemente de que tenga signos o síntomas o no. Eso está indicado y dentro de poco yo entiendo que va a ser ya parte de lo que es la batería de análisis de esas personas embarazadas. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una prueba de VIH, tú la haces precisamente para prevenir de que ese hijo, si ella es positiva, salga negativo. La experiencia que hemos tenido aquí en el programa de SIDA es que el 100% se la hace las madres. O sea, ninguna madre, ninguna embarazada te dice que no.
Porque cuando tú le explicas a la embarazada, mira, nosotros queremos saber si tú eres positivo o no, pero aparte de saber si te vamos a dar medicamento a ti, es para traerte tu niño sano. Y entonces inmediatamente la madre dice, no, 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 venga doctor, hágame la prueba, se le hace la prueba y ahí se le dan los medicamentos antirretrovirales. Haciendo esa pregunta en una dirección y ahora en sentido contrario, ¿debe el paciente positivo informar de manera obligatoria al personal de salud que lo atiende que es positivo, doctor? Todavía no hemos llegado a eso. No hemos llegado porque todavía se siente un poco de discriminación en el país. No es obligación decirlo. Sí es obligación si tú estás atendiendo a un paciente y ese paciente da síntomas, por ejemplo, de que va a hacer daño, que eso no es lo común en nuestro país, afortunadamente, de que va a usar su estatus de VIH para infectar a alguien. Eso sí puede ser algo que tú como médico puedes reportar y decir, bueno, yo reporté esto porque entiendo que esa persona iba a hacer un acto, vamos a decirlo así, delictivo. Y eso es obligatorio de reportarlo y tú tienes protección de la ley. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos una limitación en la ley de VIH-Sida. Por ejemplo, un niño hasta que no llegue a los 18 años de edad, si el padre no quiere decirle al niño que es positivo, tiene derecho el padre a guardarse. Y eso es una de las cosas que ha limitado, por ejemplo, lo que es la prevención de la epidemia de adolescentes. Por ejemplo, un adolescente que tiene 12 años, que no sabe que es VIH positivo, que el padre no se lo quiere decir, a lo mejor siente miedo de que el niño le eche la culpa de que él es VIH positivo porque ellos lo trajeron VIH con esa condición. Y entonces hemos tenido esos problemas, que ha ido mejorando también. O sea, eso hemos ido haciéndole ver a los padres, sobre todo allá en el hospital, en el Robert Reed, el Departamento de Salud Mental, le ha hecho ver a los padres cómo mientras más temprano tú se lo dices, más fácil es lidiar con la enfermedad. Más fácil el niño entiende lo que está pasando y más fácil se pone sus medicamentos antirretrovirales para que no haga resistencia, para que tenga una mejor condición de vida y sobre todo para que no transmita la enfermedad a otro de sus congéneres. ¿Cómo debe de ser la dinámica familiar, doctor, en estos casos donde hay un miembro positivo? Mira, eso es una de las cosas más difíciles, vamos a decirlo así. Porque cuando tú tienes un miembro positivo en la casa, sobre todo los primeros meses, los primeros años, tú decirle que no hay una discriminación, de que por el hecho de ser VIH no tiene que ponerlo en un cuarto aislado, sino que tú puedes compartir cosas, ¿tú entiendes? Que tú puedes abrazarlo, que tú puedes jugar. Yo recuerdo un caso, por ejemplo, y no un ambiente familiar, pero era en el hospital, y es un caso muy triste que siempre me viene a la mente cada vez que me hacen esa pregunta, que era un niño que estaba jugando con una pelota y porque por mala suerte hubo una persona que dio el diagnóstico de VIH en frente de todo el mundo, dijo que el niño era VIH positivo, y, o sea que tenía SIDA, y entonces el niño con la pelota trataba de jugar con los otros niños y las madres lo iban aislando y el niño se quedaba solo jugando con la pelota en el medio del cuarto, y eso siempre es una imagen que me recuerdo de los años 90 y tanto, y eso no se ve tanto ahora pues con los medicamentos que hay. Y además con la cantidad de cosas que hemos hecho a nivel de educación, ya las cosas han ido disminuyendo. El ambiente familiar es muy importante. De hecho, se ha asociado ese ambiente familiar, el cariño que tú puedes tener en la familia, hasta con las cargas virales que puede tener el paciente. Eso no ha sido una evidencia contundente, pero se ha visto que mientras más apego tiene la familia con el paciente, mucho mejor le va en términos de adherencia al tratamiento y en términos de productividad a esa persona con su condición positiva. Doctor Pérez, interesantísimas estas informaciones, amigos televidentes. Vamos con su permiso y de nuestro invitado de honor a una pausa y en un parpadeo retornamos con ustedes.